En esta roca colgada del vacío cósmico que llamamos hogar, abrimos los ojos y nos vemos rodeados de objetos de toda índole: montañas, árboles, edificios. Más curioso aún, somos capaces de imaginar ideas sin una percepción sensorial inmediata, como sociedad, justicia o empresa. Lo mismo ocurre con entidades o personajes que solo viven en nuestra imaginación, como Don Quijote de la Mancha. Los seres humanos nacemos equipados con un talento natural que nos permite identificar y hacer referencia a ciertas partes del universo. A ese talento de distinguir objetos le denomino aptitud de diferenciación, un pequeño milagro cotidiano. Incluso aparece poéticamente descrito en textos ancestrales como el Génesis, donde Adán y Eva adquieren el poder de diferenciar el bien y el mal al comer del árbol prohibido. La existencia, entendida aquí como el conjunto total de posibilidades que acontecen en la realidad, es excesivamente vasta para ser asimilada de una vez. Y muchas veces solo nos interesan ciertos aspectos de ella, especialmente los relacionados con nuestro día a día. Desde este punto de vista, parece sensato haber troceado el universo en piezas más simples que componen nuestro vocabulario. En la aptitud de diferenciación vemos el reflejo de nuestro primer axioma fundamental, pues alude precisamente a nuestra capacidad de asignar una palabra característica a una posibilidad escogida entre una multitud. En la práctica, no solo seleccionamos una posibilidad concreta, sino un conjunto de ellas al mismo tiempo, y ¡voilá! Un nuevo objeto abstracto nace en nuestra mente. La palabra usada para nombrar ese conjunto de posibilidades es una etiqueta que distingue nuestra elección de entre otras posibles elecciones. Diferenciar es distinguir posibilidades. Alternativamente, la aptitud de diferenciación se puede entender como nuestra capacidad de crear palabras. Aunque este proceso pueda parecer abstracto, es una actividad mental cotidiana. Ejemplo: computación. Imaginemos un universo que consta de tan solo dos posibilidades, como el encendido y apagado de una lámpara. Al distinguir entre esas dos posibilidades y asignarles una palabra, estamos haciendo uso de la aptitud de diferenciación. En el contexto computacional, es común usar la palabra bit para referirnos a un sistema compuesto de solo dos posibles estados, representados mediante unos o ceros. En un computador real, esos estados se asocian a estados físicos, como el paso o no de una corriente eléctrica. Ejemplo: música. Chopin, como cualquier compositor, tuvo que escoger entre una multitud de posibilidades para crear su nocturno: el ritmo, el tempo, la tonalidad, las notas, la armonía. En concreto, escogió un tempo andante, que evoca perfectamente la atmósfera tranquila de una noche silenciosa. Andante es solo una posibilidad entre otros tempos, como allegro o presto. Ejemplo: geometría. Como dijimos, lo normal es seleccionar un conjunto de posibilidades, y usualmente seleccionamos infinitas de ellas. Una mesa puede ser un buen ejemplo. Un mueble puede tener muchos tipos de forma, pero para que se pueda llamar mesa debe mostrar algunas peculiaridades. Aún así, no importa mucho de qué color sea la mesa, su tamaño o si la colocamos en el salón de estar o el comedor. Hay infinitas posibilidades de elegir todavía y, pese a ello, tenemos el derecho de seguir llamando mesa a todas y cada una de ellas. ¿Cómo podemos definir entonces lo que es un objeto? Definiremos objeto como una colección de posibilidades. Nuestro lenguaje natural vive plagado de objetos abstractos, o sea, objetos que se refieren a colecciones de posibilidades que no se pueden materializar al mismo tiempo. Los objetos de la vida real son casos particulares o instancias de esas palabras. Nada es realmente abstracto en el mundo de los sentidos, solo en nuestras mentes. Esta distinción
está convenientemente recogida a través de la idea de estado. Por ejemplo, la lámpara de su salón tiene dos posibles estados, o bien encendida o bien apagada. Definiremos entonces el estado de un objeto a la realización específica dentro de la colección de posibilidades asociada a un objeto. Al conjunto total de estados de un objeto lo llamaremos espacio de estados de ese objeto. Por definición, el estado de un objeto abstracto se selecciona dentro de los confines de su espacio de estados. Ejemplo: empresa. Supongamos una empresa que dispondrá de una base de datos de clientes. Cada uno de esos clientes tendrá asociada una lista de campos, como el nombre del cliente, la fecha de la compra o los productos que adquirió. El cliente se reduce entonces a esa lista de campos en su base de datos, que configura el espacio de estados asociado a cada cliente. Un cliente abstracto adquiere un estado concreto desde el momento en el que se rellenan los campos con datos específicos, como Alonso Quijano, 7 de diciembre de 1987 y almohada. Parece intuitivo suponer que los objetos de la vida real, los objetos concretos, son aquellos que tienen todos sus estados materializados. En el caso de una mesa concreta, su estado sería su posición concreta, su tamaño concreto, su color concreto, y así sucesivamente. Más adelante aprenderemos que la física cuántica tiene algo que objetar al respecto, pero por ahora supongamos que esta presuposición es válida. Al fin y al cabo, nadie usa el concepto de un vaso para beber agua, sino un vaso concreto para ello. Tampoco se come el concepto de manzana, sino una manzana concreta, con un sabor concreto. Nuestro lenguaje está repleto de conceptos más que de entidades físicas, y nuestra mente juega de forma constante a ajustar estas plantillas conceptuales a los objetos físicos percibidos a nuestro alrededor. Casi sin darnos cuenta, a través del lenguaje interpretamos el mundo sobre la base de estos esquemas mentales. Es habitual pensar que un objeto complejo está compuesto de otros más sencillos, que podemos llamar subobjetos. Estos, por supuesto, son a su vez objetos por derecho propio. Por ejemplo, de una rosa podemos discernir el subobjeto tallo y del objeto mesa identificamos pata. Si de sencillez se tratase, ¿cuál le parecería que es el objeto más sencillo posible? O, dicho de otro modo, ¿de qué tamaño es el espacio de estados más pequeño que puede existir? Si ha pensado que la respuesta correcta es 1, piense de nuevo. Para que algo exista, debe existir la posibilidad de que no exista. Así que la respuesta debe ser 2. Si todo fuera brillante, no existiría la idea de brillante. Si todo fuera amarillo, no existiría el amarillo. El ejemplo de la lámpara encendida o apagada es, de hecho, un caso particular de este tipo de objetos hipersencillos. Y es por eso mismo que el bit es la piedra fundacional de toda nuestra sociedad de la información. Y aquí viene la magia final. El estado de cualquier objeto más complejo que un bit se puede codificar simplemente como una agrupación de estados binarios de unos y ceros. Esta es la explicación de por qué todo se puede digitalizar, desde las bases de datos de clientes hasta su cuenta corriente, pasando por esas selfies que atesora en su teléfono móvil. Todo se puede reducir a información binaria. Así es como se construye nuestra era digital.